México, uno de los países símbolos a nivel de Latinoamérica y uno de los países que no solo ha generado revoluciones, sino cambios estructurales durante mucho tiempo. Embajador, la presencia de bolivianos allí en México es fundamental para el crecimiento no solo de su país, sino un relacionamiento bilateral que tenemos. ¿Cómo están nuestros compatriotas? ¿Cómo está el boliviano? Me refiero en temas de oportunidades económicas, en temas de oportunidades laborales, oportunidades académicas. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que México es un país que en efecto siente un gran aprecio por los extranjeros, siente un gran aprecio, siente una gran solidaridad y quiero también subrayar en la cuestión de la solidaridad y este aprecio, porque estamos acostumbrados a recibir con los brazos abiertos a la gente que llega de turista, pero también a la gente que llega en otras circunstancias. Nosotros, el gobierno mexicano fue muy consciente, por ejemplo, en la década de los 70, de la circunstancia que sucedía en algunos países de América del Sur, y el hecho de que había que abrirle las puertas a una cantidad de personas que llegaron a enriquecer la vida social, política, cultural, económica de México. Entre ellos, muchos bolivianos. Yo estudié en la UNAM, en la Universidad Pública en México, en un campus que en aquel momento era un campus nuevo, Acatlán, en donde por la misma circunstancia había muchos profesores de otras nacionalidades. Entonces yo afortunadamente tuve la ventaja de poderme nutrir de los conocimientos de profesores de otras nacionalidades, incluso bolivianos. Así que digo, estamos muy conscientes, estamos muy adentrados y recibimos siempre con mucho aprecio a todos nuestros... Tal vez, embajador, recuerda alguno de esos profesores que marcó su vida. No fue profesor mío, pero porque él, Quiroga Santa Cruz, fue profesor de Acatlán. Yo me acuerdo el impacto que provocó en México el asesinato de él, más que en México, en la universidad, el asesinato de él, porque era una persona que no estaba acostumbrado a verlo. Él había dado clases, había hecho grupos de reflexión, una serie de labores que cuando él consideró conveniente regresar a Bolivia para impulsar el proyecto que tenía, regresó y desafortunadamente se encontró con esta desafortunada situación. Así que yo diría que de los profesores bolivianos en particular, yo creo que él es el más señero, por así decirlo. Y evidentemente un símbolo para la historia de Bolivia y obviamente la relación que tuvo allá en México, ¿no? Así es, en efecto. En el sentido de oportunidades académicas, ¿cómo está el boliviano allá? ¿Cómo se encuentra nuestros compatriotas? Bueno, yo debo decir primero que hay muchos bolivianos, algunas instituciones educativas en México tienen un gran reconocimiento, un gran nivel. Entonces, algo que ha sucedido en términos generales y en particular con los bolivianos, se aprecia mucho, por ejemplo, las universidades que enseñan áreas médicas, por ejemplo. Hay muchos estudiantes bolivianos. Ahora me encontré con la circunstancia aquí de que hay muchos estudiantes bolivianos que por sus propios medios, apoyados lógicamente por sus padres, los recursos que tienen, estudian en otras universidades. Hay estudiantes que están en la UNAM, hay muchos estudiantes que están en el sistema del Tecnológico de Monterrey. Yo encuentro permanentemente gente bolivianos, que me hablan de sus vivencias, por así decirlo, de México, porque tienen familia, en algún momento de su vida estuvieron tal vez ellos allá estudiando, tienen amigos, tienen contactos, hay una gran fluidez en las relaciones bilaterales. Y nosotros, el gobierno de México, hace su contribución también con el otorgamiento de becas que da para los estudiantes bolivianos. Ahora estamos muy satisfechos porque hay un esquema en el que se ha abierto la posibilidad de que un número muy amplio de estudiantes latinoamericanos en general, pero a la cual pueden aplicar los estudiantes bolivianos, puedan estudiar en México. Hay un esquema entre el gobierno de México y la Organización de Estados Americanos que abre la posibilidad de cerca de 500 becas, aparte de becas que de manera bilateral y de manera unilateral da el gobierno de México específicamente para estudiantes bolivianos. Y esos estudiantes, las áreas de capacitación, son definidas específicamente por el gobierno boliviano. Su país, embajador, ¿cómo percibe al boliviano, la imagen allá de nuestros ciudadanos? Bueno, yo diría, reitero el aprecio general que hay hacia los extranjeros, ese vínculo especial que sentimos por los bolivianos,
y yo diría ahora un aprecio renovado con la situación en general de Bolivia, el gobierno boliviano, el presidente Morales, todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años es seguido con interés en México y muy apreciado. Las autoridades mexicanas también tienen un gran interés, un gran conocimiento de lo que está sucediendo. Bolivia es, si me permite la expresión, es una revolución no tan silenciosa porque el presidente es muy conocido, es un personaje muy bien conocido, lo que está haciendo él. Bueno, voy a aprovechar para comentar, el vicepresidente García Linera estudió en México, él estudió matemáticas en México, tuvo una relación sentimental en México, una serie de circunstancias, entonces eso hace que Bolivia y lo boliviano se perciba como algo, a pesar de la distancia, bastante cercano también en México. Demos la vuelta a la hoja. ¿Cómo se encuentra el mexicano acá en Bolivia? Hay un dato que es muy importante mencionar. En Bolivia se encuentra la quinta comunidad más grande de mexicanos en el exterior, algo que muy poca gente conoce o evalúa. ¿Por qué tenemos una comunidad de esta dimensión, que son cerca de 9,000 personas? Porque hay agricultores menonitas que son mexicanos de nacionalidad, muchos de ellos nacieron en México, vinieron aquí en décadas pasadas, desde la década de los 60, y han venido a desarrollar su vida, a convertirse prácticamente en nuevos bolivianos. Ya ellos tienen hijos, tienen nietos que son mexicanos, pero tenemos, como le digo, una comunidad que tenemos cuantificada por lo menos en 8,500 personas, pero que las proyecciones nos indican que pueden ser mucho más amplia, tal vez 20, 25,000 personas. Esa es la porción más grande de la comunidad mexicana en Bolivia. Han hecho su vida aquí, se han comprometido con el país y están siguiendo día a día esta situación. Aparte de eso tenemos sectores de población más reducidos, por así decirlo. Hay, como suele suceder muchas veces, esa misma situación de que fueron muchos bolivianos a México a estudiar, implicó que siendo jóvenes conocieran algunas mujeres mexicanas y decidieran casarse. Cuando se casaron, muchos de ellos regresaron acá. Entonces tenemos un grupo relativamente amplio también de mujeres que han seguido a sus esposos acá a Bolivia. Y ahora lo que tenemos también son especialistas en diferentes áreas técnicas, incluido por ejemplo en el área de hidrocarburos, donde hay técnicos especialistas que han venido aquí también para desarrollar algún tipo de actividad en Bolivia. Un proceso vivo de interculturalidad, podríamos hablar, embajador, en la relación entre Bolivia y México, y obviamente un vínculo pues que poco a poco va creciendo y que estamos hablando de una comunidad bastante numerosa, ¿no? Así es. Embajador, la presencia de los mexicanos acá en Bolivia han dejado un sello fundamental, sobre todo para el proceso de cambio que estamos y que ya obviamente se está consolidando con el tiempo, ¿no? ¿Cómo percibe, embajador, ese sentido? Bueno, antes de pasar a su pregunta, no quiero dejar de mencionar una de las cosas que nos sorprende, yo creo, a los mexicanos cuando llegamos aquí, es el aprecio que existe por la cultura mexicana, por la música, por las tradiciones. Uno abre aquí un diario en La Paz, en Santa Cruz, en algunas otras ciudades bolivianas, y se encuentra con que hay mariachis, y escucho los mariachis son tan buenos como los mariachis mexicanos, porque nosotros en eso somos muy exigentes. El mariachi tiene que ser bueno y el mariachi boliviano es muy bueno. El proceso de cambio, como decía, es un esquema que es seguido con atención desde México. Yo supongo que es algo general desde hace algunos años, no únicamente en México, sino en muchas partes en el mundo. Se percibe y se sigue con interés qué es lo que está sucediendo en Bolivia. Reitero, es realmente una revolución, la manera en la que ha cambiado la faz del país. Yo conocí Bolivia hace menos de 2 años cuando llegué aquí, pero toda la gente que ha vivido más tiempo aquí siempre comenta con mucho interés y con mucho aprecio, hasta con cierta sorpresa, cómo ha cambiado tanto el país en los últimos años, ¿no? O sea, la circunstancia, hablan de cómo ha aumentado el tráfico, lógicamente la bonanza económica que hay, las tasas de crecimiento que ha habido, el compromiso que existe, la apertura que existe para ciertos sectores de la población que históricamente y desafortunadamente se habían visto excluidas de muchos de este tipo de procesos. Y con ello configurando un nuevo país.
Mediante la figura de Armando Arriazola estamos conociendo a México, la presencia de nuestros bolivianos allá y de la enorme comunidad mexicana acá en Bolivia. Nos vamos a ir a un corte y volvemos para hablar ya de las reformas del gobierno de México.